una de las cosas más frecuentes es intestino delgado. Cosa diferente que hay en el curso. Pues sí, es casi todo es por eso la es más frecuente en el colon que en el colon. Ahora, ¿qué manifestaciones, aparte de la ortografía de esto, qué otras manifestaciones va a tener el paciente? A ver, ¿qué han leído, doctores? Si es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué más va a haber? No solamente sangrado, mala absorción, otra importante, chicos, diarrea, claro, la diarrea tiene una manifestación, y puede haber diarrea sin sangrado. ¿Qué otra cosa? Pérdida de peso, otra, fatiga, anemia y distensión abdominal, doctores. Ahora, y lo más importante, estos pacientes pueden cursar con oclusiones intestinales. ¿Por qué? Porque se presentan fístulas entre intestino del paciente, se ocluye y se inflama muchísimo, cosa que se puede confundir con oclusio por un síndrome de colon irritable. Pero esta enfermedad es un problema, es más frecuente en qué, doctores, en qué pacientes. En mujeres y gente joven. Yo nunca he visto una enfermedad de colon en personas de la tercera edad, nunca. Y CUSI sí, pero es una enfermedad intestinal donde tiene muchas manifestaciones. No te da placas de abdomen, no. ¿Ok? Normalmente en la inflamación intestinal se hace un diagnóstico con un tránsito intestinal y hay partes donde se ve estenosado y se ve cerrado. ¿Podemos ver ahí? ¿Se puede ver? ¿Qué? ¿Les levantar la mano? ¿Nadie? A ver, adelante. Entonces pones tránsito intestinal en la enfermedad de Crohn. Imágenes. Estos pacientes, aquí está, chicos. Vean cómo hay partes donde están. ¿Tienes tu señora? Eso vean cómo el enfermo inflamatorio intestinal. Vean cómo hay partes donde se ve dilatado, se ve estenosado y se ve grande. Eso es raro de Crohn, hasta no demostrar lo contrario. Presentan estenosis en todo el tránsito intestinal. A ver, por otra imagen. Cosa que en el Crohn, en el CUSI no se ve. Y una manifestación. Miren cómo ¿saben cómo se ve el intestino delgado? Chiquitito, vean acá, y aquí se ve grandotote. No este siglo terminal, pero vean cómo no es regular. A ver, con otro. Normalmente cuando sospechamos de enfermedad inflamatoria intestinal o CUSI, vean acá, vean cómo el intestino delgado se ve chiquititito, doctores. Vean, se ve, y hay partes donde está delgado. Esta es una enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser una enfermedad de Crohn. A veces el intestino se tapa, se pega entre intestino e intestino, y esos datos de oclusión intestinal, con diarreas, sin presentar sangrados. Una manifestación son sangrados. Entonces, vamos a ver que ya no se habla de Crohn como tal. ¿Quién es el tema? Okay, entonces, doctor, ¿por qué no opinamos de esto? Entonces, no siempre, chicos, se presenta como diarreas, ¿eh? Una manifestación sí puede ser, pero muchas de estos pacientes cursan con inflamación crónica, estenosis, distensión, datos de oclusión, sangrados y dolor, fiebre, pérdida de peso, etcétera, ¿no? Y aparte sangrado, pero no es característico. Entonces, ¿qué pasó? Y por ejemplo, con estos patrones podría decirse que, o sea, sí pueden tener como episodios de diarrea sin sangre, pero también pueden tener episodios de constipación. Claro, y inflamación. Si una parte, imagínense aquí, si una parte del intestino, la popó no pasa, pues el paciente se va a inflamar y puede echar probablemente un poquito de gas, se va a canalizar, pero no va a poder evacuar porque la parte está tapada, es como un tubo tapado, ¿no? Se viene de arriba, hay una parte que se tapa y ya no va a haber paso adecuado. Entonces es un problema de oclusión intestinal frecuentemente. Entonces llega el paciente con la panza, doctor, he hecho gases pero no puedo hacer popó o tengo diarrea. Y posterior se pueden presentar sangrados. A mí me han llegado estos pacientes con mucha distensión abdominal y otra cosa, manifestaciones extraintestinales.
Ya lo vimos, ¿no, doctor? Sí. Articulaciones, mialgias, artralgias, uveitis, se puede presentar también uveitis, otras manifestaciones y aparte el sangrado. ¿Preguntas? No, adelante, doctor. Gracias, esta imagen está muy bonita. Entonces, sí entra el sangrado tubo digestivo bajo, pero también se puede confundir con CUSI, con colitis ulcerativa, como un cáncer de colon. Adelante. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues la suplementación de hierro va a ser el pilar para los casos de sangrado crónico por lo que les comenté de la anemia ferropénica. El punto del tratamiento pues va a ser detener más bien la cicatrización de la mucosa, por lo que se utiliza el infliximab, que es una terapia biológica para promover la cicatrización y controlar el sangrado agudo. ¿Cuál es el problema, doctores? Es muy caro. Es muy caro. Si ahora puede decir, creo que es carísimo, o sea, no toda la gente se puede comprar este medicamento. Aparte, no es una gripita que en 5 días lo usas y ya, ¿no? Son pacientes con más de 3, 4 años, a lo mejor, entonces sí es muy caro el medicamento. Muy caro. Vi que costaba como 7,000 pesos. O sea, de 5 a 7,000 pesos, imagínense, pero dura 4 o 6 semanas y a los 2 meses volverlo a tomar, pues ninguna persona lo aguanta, ¿no? Ninguno, y a veces llegas al Seguro Social y no lo tienen, o al IMSS tampoco al ISSSTE, pues ese es el gran problema de estos, que son carísimos estas terapias biológicas. ¿Se aplica semanal? No, es tomado, si no me equivoco, es tomado. A ver, ve la presentación. Es que se tiene solución inyectable. No, pero también creo que hay vía oral, pero también es tomado. Y aparte a estos pacientes hay que darles esteroides. Sí. Esteroides, ionacuaciones, chicos, te provocan síndrome de Cushing. Entonces también te van a fastidiar el ritmo. Sí, también lo doctor así. Sí, ¿no? Sí, sí hay. Intravenoso. ¿Mande? Aquí según dice que es intravenoso. Sí, aquí también había. Según yo, subcutáneo, pero... Subcutáneo también. Ajá. Pero... Ok, pero de todas formas, chicos. Sí, no. Entonces sí es intramuscular o intravenoso, chicos. Pero es muy caro, doctores. Es muy caro el tratamiento. El problema es que pues la gente no lo va a matar. Y aparte no es solamente un tratamiento a corto plazo, es a largo plazo y aparte con esteroides a veces se maneja la pentasa, la mesalazina para ayudar a esos pacientes, ¿no? Aquí el problema es que se les va mal, terminan en cirugía por la presión intestinal y terminan con restricciones intestinales. Entonces sí es un padecimiento muy, muy severo. Ya, doctora, continúa, gracias. Bueno, también puede haber manejo endoscópico con aplicación de clips o coagulación térmica en úlceras anastomóticas. Y bueno, ahora pasamos a las neoplasias. Estas son menos frecuentes, pero los tipos principales es el adenocarcinoma, que van a ser tumores malignos que pueden ulcerarse y sangrar, los neuroendocrinos que crecen lentamente y a veces causan pérdida de sangre ocultas, los linfomas que afectan el tejido linfoide del intestino y dañan los vasos cercanos, y los tumores del estroma que pueden causar hemorragias masivas por necrosis central. Y pues este sangrado de los del estroma es un marcador de agresividad biológica y de peor pronóstico. Aquí en este caso la entero-TC es superior a la videocápsula para detectar estas masas. Aquí pues puede haber sangrado digestivo oculto o visible manifestado como melena, anemia crónica, mareos y dolor abdominal. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a empezar con una evaluación hematológica. Un nivel menor a 10 gramos sobre decilitro de hemoglobina es un fuerte predictor de hallazgos positivos en la videocápsula. Un valor bajo del volumen corpuscular medio va a confirmar una anemia ferropénica que podría hablarnos de un sangrado oculto. Obtener un INR mayor a 1.5 nos va a hablar del mayor riesgo de resangrado y de fracaso en tratamientos como la embolización, que ahorita. En cuanto a los biomarcadores, pues bueno, ya nos habían hablado de esto en la
presentación de Crohn, pero pues la calprotectina fecal mayor a 100 microgramos es el punto de corte óptimo para sospechar la enfermedad de Crohn en el intestino delgado. En cuanto a la prueba inmunoquímica fecal, un resultado igual o mayor a 45 microgramos de hemoglobina por gramo de heces ayudan a seleccionar a pacientes que la videocápsula pues les va a funcionar bien. Valores elevados de la PCR y de la BSG nos van a hablar de una actividad inflamatoria como se puede presentar en la enfermedad de Crohn o también en enteritis infecciosas. Entonces, pues en general, la técnica de primera línea va a ser la videocápsula endoscópica en pacientes que están estables tras una endoscopia y colonoscopia negativas, que creo que el doctor nos había comentado que eran dos, ¿no? Dos en uno y dos ceros. Pero en ese normalmente hablamos de la enteroscopia de doble balón. Ah, sí. La enteroscopia de doble balón, la parte diagnóstica y terapéutica. Lo vuelvo a repetir, el problema es que la cápsula no es barata, ya los 15, 18 mil hemos visto más caro, unos 30,000 pesos por persona. Y aparte, la cápsula es como una camarita tomando un montón de fotos. Y si se ocluye. ¿Mande? Y si se ocluye. Si se tapa, o sea, lo que se ve transparente es la camarita. Si se tapa con un pedacito de excremento, con una hoja o con algo, pues ya se pegó el estudio. Y nada más se pasa hasta hacer un diagnóstico, dices, probablemente en yeyulo, probablemente en niño, porque no lo va a localizar exactamente. La ventaja de la enteroscopia diagnóstica es que, repito, puede arrostrar y poner las grapas o hacer un tratamiento más para desangrar. Sí, digo, pero se hace ese estudio. Para mí, es que es muy caro. 30,000 pesos por un estudio que no te va a curar esta caída, no está difícil. Y pues igual como ya nos habían comentado, pues tienen mayor rendimiento si se realiza dentro de las primeras 48 a 72 horas. Ahora, si la videocápsula es positiva, pues ya pasamos a la enteroscopia asistida por dispositivos, que puede ser con monobalón o con dos balones, que es de lo que pues ya habíamos hablado, que pues permite la toma de biopsias, marcado con tatuaje y tratamiento. Muy bien. Okay. Y bueno, luego vamos a tener los estudios radiológicos, la Entero-TC, como ya les había comentado, además de permitir ver la mucosa, también nos va a permitir ver el engrosamiento de la pared intestinal. Ahí les puse una imagen que pues no entendí muy bien, pero pues ahí dice que pues hay compromiso inflamatorio de ileum, y pues es un hombre de 38 años con dolor abdominal y anemia. Hay un engrosamiento parietal estratificado de ileum con proliferación del tejido adiposo con las flechas. Luego también la angiotomografía, que esto está indicado en pacientes con sangrado activo para guiar la angiografía. El tratamiento, pues bueno, en casos de hemorragia masiva e inestabilidad, pues primero se le tienen que pasar paquetes globulares al paciente para estabilizarlo antes de empezar las estrategias diagnósticas y terapéuticas. Después del tratamiento endoscópico, el arconplasma, que igual pues ya nos había mencionado mi compañero Remy, que es el estándar para las angioectasias, que es la causa más común de sangrado en mayores de 40 años. También están los polvos hemostáticos como el Hemospray o Neopowder, que son útiles en sangrados difusos o ocasionados por los tumores. En cuanto al tratamiento, pues los suplementos de hierro para casos de sangrado crónico leve que puede ocasionar anemia, el octreotida, que es un análogo de la somatostatina que reduce el resangrado en angioplastas múltiples inaccesibles. Y finalmente la radiología intervencionista, la embolización arterial en sangrados arteriales activos. Y pues ahí les puse una imagen. Pues igual como que no entendí bien, no sé si usted lo está explicando. Esa dice arteriografía, imagen del angioma lineal post-embolización y que se observa el cese del flujo arterial. Mira, me imagino, tampoco tengo mucha experiencia. Yo soy un radiólogos, se mete medio de contraste por medio de la arteria. Digo, son procesos un poquito complicados porque se canaliza la arteria femoral a nivel de la pierna, se va metiendo medio de contraste y se va viendo. Yo me imagino que lo que está señalado es donde tiene sangrado. ¿Qué dice ahí? Dice, se observa el cese del flujo arterial por el vaso embolizado.
y por medio de este catéter, que es por la pierna, por la arteria femoral, se mete el medio de contraste y también se mete un catéter para embolizar, se mete medicamento para hacer eso, ¿no? Si esa es la causa del sangrado. Yo he visto 2 o 3 en un paciente con trombosis mesentérica y se encontró que la causa del trombo debe ser un tumor canceroso a nivel del colon descendente, recuerdo, y se hizo más o menos esto. Ok. ¿Sale? Adelante, chicos. Gracias. Y bueno, el último recurso pues es la resección segmentaria. Esto se utiliza mayormente en los tumores y pues va a estar idealmente guiado por una enteroscopia intraoperatoria o por un tatuaje previo que pues es una técnica de marcaje endoscópico para guiar al cirujano hacia el sitio exacto de una lesión. Y pues eso sería todo por el sangrado de tubo digestivo medio. ¿Preguntas, doctores? Sí, Doctor, ¿qué tan buena idea es darle suplemento de hierro, así tomado por vía oral a una paciente que tiene hemorragia? lo ideal es intravenoso. Si el paciente te llega con abajo de 10 de hemoglobina, para mí es mejor transfundir al paciente. El problema es que se lo va a estar tomando inyectado y el paciente sigue sangrando, pues es como una llavecita, no le está tirando todo, ¿no? O sea, no le va a servir de mucho. Lo ideal es que si encuentras un paciente con sangrado digestivo e identificas el lugar de sangrado, ya lo hiciste. Porque si el paciente va a estar sangre, no lo va a parar, ¿no? Entonces son pacientes que cursan con anemia, y aquí hay que ver si la causa efectivamente, como lo recomendamos, es sangrado digestivo bajo. El otro día me llegó una paciente con problema de insuficiencia renal, yo con 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina. Una mujer pálida, transparente, mal, taquicardia, con disnea, que se lo mandé al nefrólogo y me dice, ¿sabes qué? No, mira, el problema es que tiene mala producción de eritropoyetina por el problema renal, pero también la paciente está sangrando. Su sangre en heces fecales salió positiva, pero ella decía que no estaba sangrando. El problema aquí con 6 de hemoglobina, hay que transfundirla. El hierro tomado no te va a servir. Pero si tú ves que la cantidad es mucha, de hemoglobina te está bajando, para mí, doctor, digo, aquí, perdón, la bronca es que a veces tipos religiosos no permiten transfusión sanguínea, perdón, los testigos de Jehová no te aceptan, ¿no? Muy respetable su opinión y lo que piensen ellos, pero con hierro vas a tardar 2, 3, 4 meses en mejorar un poquito la hemoglobina. Pero repito, pero si sigues sangrando, pues el nada te va a servir, doctor. Entonces yo creo que lo ideal, doctor, es transfundirlo, ¿no? La eritropoyetina como tal ya no es tan cara como hace 20 años, era carísima. Inyectaban subcutáneo a los pacientes renales, pero era muy cara. Sigue siendo cara, pero ya hay otros laboratorios. Yo a esos pacientes, doctora, les sugería, los hospitalizo, le transfundes 2, 3 paquetes globulares. Ahora, si ustedes saben, si tú necesitas sangre como paciente, tú, doctora, porque perdiste, van a pedir que lleves a 2 o 3 donadores de sangre. Te lo piden. ¿Y qué crees? La gente no va. No va. Entonces, ese es el déficit de los bancos de sangre, que se usan 10 paquetes y llegan 2 donadores. Hay un problema de -8, que no hay sangre. Y nosotros como quirúrgicos a veces pides, solo un paquete globular, llega el interventor, doctor, que no hay sangre. ¿Qué haces? De verdad, doctora. Y nosotros como mexicanos y como seres humanos, como individuos, no donamos sangre si no te la piden. No te la piden. O sea, si tu mamá, tu papá, tu hermano, tu marido necesita sangre, pues vas, porque es un requisito para programar una cirugía. Pero si no, ¿no? Entonces a veces estos pacientes necesitan sangre y no hay de dónde. Eso es lo que yo veo en la realidad. Siempre te van a decir que hay sangre disponible. No es cierto, no es cierto. Y peor si es O negativo. ¿Quién es O negativo de aquí? ¿Tú, Iván? O positivo. Más o menos son positivos, pero los raritos son O negativo. El problema es que si tú eres O negativo y necesitas O negativo, no te podemos pasar de cualquier tipo de sangre, ¿no? Y no hay, chicos, de verdad. Yo los invito, a veces nosotros como médicos, o que estamos en el sector de salud, no nos aceptan la sangre tan fácil. Yo no soy apto para donar sangre. Yo no soy. Hace algunos años un familiar estaba sangre, te pregunta, ¿qué es médico? No puede. No me aceptaron. Yo tengo mucho riesgo de contagiarme de VIH, de hepatitis, pues porque opero. Entonces, pues no somos. Ustedes en un momento dado van a ser candidatos, pero en el momento que empiezan a tener manejo con sangre,
ya no son candidatos, chicos. Nosotros, enfermeras, químicos, en varias carreras no nos permiten donar sangre, porque somos de alto riesgo de llama. ¿Preguntas, doctores? Entonces, esto sería, doctora, si tienes sangrado, sí te va a dar la eritropoyetina, el fumarato ferroso, etc. Pero ya cuando estás tan delicado, hay que pasar de sangre. ¿Vale? Adelante. ¿No? Bueno, ahora vamos a pasar al tema de sangrado del tubo digestivo bajo. Primero que nada, pues, ¿qué es un sangrado del tubo digestivo bajo o una hemorragia del tubo digestivo bajo? Esto va a ser un sangrado gastrointestinal, el cual se va a estar originando de manera distal a lo que es el ligamento de Treitz. Ahora, es importante entender que esto se puede manifestar desde pérdidas pequeñas de sangre o llegar hasta lo que serían hemorragias masivas. Asimismo, su origen suele variar entre lo que es el colon, el intestino delgado o lo que es el recto. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que tiene una incidencia de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, donde el 80% de estos casos se va a detener de manera espontánea. Asimismo, va a tener una recurrencia de alrededor del 25%. En cuanto a la literatura, esta nos refiere que es más común en adultos mayores de 65 años, principalmente con algunas comorbilidades. Asimismo, la mortalidad promedio es de alrededor de 2.4 y pues justamente se asocia a exacerbaciones de estas enfermedades. En cuanto a su etiología, vamos a ver que se divide frecuentemente según el grupo etario, principalmente por su edad. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, el sangrado es más comúnmente ocasionado por lo que es divertículos de Mecke, la presencia de pólipos o bien una enfermedad inflamatoria intestinal. En lo que son adultos, es más común la presencia de diverticulitis o neoplasias, mientras que en adultos mayores, principalmente se va a originar por lo que son angiodisplasias, diverticulitis o lo que sería cáncer colorectal. Ahora, enfocándonos un poquito más a fondo en esto de las causas, entonces comenzaríamos con el sangrado por enfermedad diverticular del colon, o como lo conocemos, diverticulitis. Como mencionaba, es una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja de tipo masiva y va a ser resultado de una erosión en lo que son las paredes de los divertículos que se encuentren cercanos a los vasos rectos. Va a estar afectando principalmente lo que es el colon izquierdo y va a estar fuertemente asociado con lo que es el consumo de AINES. Asimismo, va a tener un alto riesgo de volver a sangrar. Ya vimos, ¿qué es el tema de articular? Muy mal, circuloris. Chicos, esto es muy frecuente en abuelitos. En abuelitos es muy frecuente. Hace poco tuve una paciente, hace como 6 meses. Llegó, entró al baño, hizo sangre y se desmayó. Me comentó el hijo Raimundo que la bronca es que un baño pequeñito se cayó la señora y que la taza, y se le parecía carnicería, la taza, todo lo que tenía sangrado, se perdió el conocimiento. Esto en un cuadro agudo puede ser gravísimo y es fatal. Un paciente tercer se puede morir por su sangre. Es una cascada, es una cascada. Entonces, no se conocía la zona que era divertículos, es el problema que a veces no lo sabes. La llevaron en ambulancia al hospital donde yo estoy, llegó, le hicieron estudios, le transfirieron, yo con 6.5 de hemoglobina. Ella días anteriores había estado con mareo, con cansancio, disnea y con mucho sueño. Es una característica, tiene muchos sueños sus pacientes y no hay buena hipoperfusión sanguínea, no hay buena perfusión sanguínea. Entonces, estos hoyitos tan chiquititos pueden ser fatales, fatales. Recuerdo, lo hospitalizamos, pues a punto de morir, y le pasamos 2 paquetes de soluciones Karma por volumen. Le dije a su hijo, Ray, hay que transfundir a dónde, doctor, pues hay que ir al hospital, pedir la sangre, todo. Se pasaron 2 días ese día, y al otro día se pasó el tercer paquete de cloruro. Subió a 8.9, no subió a 2 días. La vimos, ¿qué hacemos? Hay que prepararla para hacerle de dónde viene el sangrado. Y encontramos estos. Pero estos son 2. Esta señora le encontramos desde 20 y 30 divertículos. O sea, hoyos tras hoyos, espantosísimo. Entonces, estos chicos hay que diagnosticarlo, tratarlo, es muy frecuente. Yo solamente en una persona joven de 40 años he encontrado
pero normalmente esto es en personas mayores y son sangrados profusos, o sea, impresionantes. Me enseñó la foto del señor el baño alrededor de la taza, pues la señora se rompió la cabeza, estaba todo lleno de sangre. Yo creo que bajó como 3 gramos o 3. O sea, es algo espantoso. Entonces, por ejemplo, la señora está bien, la de hace 15 días, como si nada, pero ya hablamos de las indicaciones, evitar la cerilla, el medicamento, etcétera, para evitar un sangrado. Si ustedes tienen un paciente, mujer o hombre, con enfermedad diverticular, hay que tener mucho cuidado. Si el paciente empieza con sangrado, hay que verlo en el tratamiento o en ocasiones transfundirle sangre, porque el paciente se puede poner muy, muy grave. ¿Preguntas? ¿No? Adelante, muy bonito. Bueno, continuando con las causas, las angiodisplasias, también muy frecuentes en adultos mayores, van a estar involucrando lo que son malformaciones tanto arteriovenosas, ectasia vascular y lo que serían hemangiomas. La hemorragia por angiodisplasia suele presentarse como una hemorragia intermitente o subaguda, la cual tiende a ceder de manera espontánea, pero asimismo tiene un riesgo de recurrencia de aproximadamente el 25%. Ahora, ¿cómo vamos a identificar las lesiones angiodisplásicas en lo que sería una colonoscopia? Bueno, estas las vamos a poder observar como lesiones en la submucosa de color rojo, esterales, y que van a estar rodeadas por un halo de mucosa plana y pálida, si se pueden observar aquí. Bien. Es como una telaraña, doctores, como una telaraña, y se ve un punto medio y de ahí salen las venitas hacia los lados, ¿no? Y se ve muy bien. Las imágenes, me gusta más la imagen de abajo, se ve más bonita. Y donde está morado es donde se presenta el sangrado, la parte del medio. Entonces, esto, chicos, esa parte, eso se revienta, doctores, y empieza el sangrado alrededor de la parte. Creo que ya se había hecho de una angiodisplasia, una Dieulafoy, creo que ya platicamos de una malformación de Dieulafoy en el estómago, la tratamos de esclerosar, le pusimos 2 grapas, tuvo que pasarle a la paciente a quirófano, ¿no? Esta es una angiodisplasia, pero no se resolvió. Adelante. Continuando, tenemos también las hemorragias ocasionadas por una enfermedad inflamatoria intestinal. Estas van a ser poco frecuentes, pero generalmente resultan ser hemorragias masivas que se presentan secundarias a enfermedad de Crohn, como ya se mencionaba. Asimismo, las lesiones hemorrágicas por una enfermedad inflamatoria intestinal suelen originarse a nivel de lo que es intestino delgado o a nivel del colon. También es posible que tengamos hemorragias por la presencia de neoplasias. Esto principalmente va a estar asociado a la presencia de tumoraciones a nivel del colon y se van a presentar comúnmente de manera oculta, por lo que su diagnóstico se daría gracias a datos clínicos como la presencia de anemia, fatiga y disnea con palidez. Asimismo, este tipo de sangrados o este tipo de hemorragias suelen generar una biometría hemática, la cual demuestra la presencia de una anemia hipocrómica y microcítica debido a la deficiencia de hierro que se da por las pérdidas crónicas de sangre. En cuanto a la enfermedad anorrectal, o también conocidas como hemorroides, estas vamos a ver que la hemorragia se presenta más que nada como un síntoma y típicamente va a estar ocurriendo como una rectorragia leve o intermitente que se va a estar asociando a lo que es la defecación. Por otro lado, entre causas menos frecuentes, pues podemos tener hemorragias post-polipectomías, hemorragias por infecciones intestinales, por la presencia de varices colónicas o bien por lo que sería una endometriosis intestinal. Pasando a la parte de la evaluación clínica, lo primero que tenemos que tener en cuenta y darles mucha importancia serían las características del sangrado, ya que estas nos van a estar indicando o nos podrían dar una pista de dónde se está originando el sangrado. Por ejemplo, si tenemos lo que es rectorragia, que sería la presencia de sangre roja brillante, la cual se expulsa por el recto, o hematopesia, que es la sangre fresca mezclada con heces,
Entonces debemos de sospechar un origen de la hemorragia a nivel de lo que es el colon izquierdo o el recto. Mientras que si tenemos la presencia de melena, que son heces negras y malolientes, debemos de sospechar principalmente de una hemorragia del tubo digestivo alto. Asimismo, durante la evaluación clínica hay que tener en cuenta los indicadores de severidad, especialmente en la hipotensión ortostática, la cual se define como una caída de 20 milímetros de mercurio o más en la presión arterial sistólica, o una caída de 10 milímetros de mercurio en lo que sería la presión arterial diastólica, esto a los 3 minutos de que nuestro paciente pase a una posición de bipedestación. ¿Qué nos estaría indicando la aparición de esta hipotensión ortostática? Bueno, esto va a significar que el paciente tiene una pérdida mínima de un 15% de su volumen sanguíneo. Ok, chicos, yo les he dicho, y se lo tienen que entender toda la vida. Ningún sangrado por el recto es normal. Ninguno. Ni una gotita ni un chorrote de gota. Tiene algo anormal si el paciente está sangrando. Y clínicamente tenemos que observar qué características tiene. Si es de abajo, desde arriba, desde medio de abajo, ¿no? Lo sospechas, doctores. Normalmente el paciente va al baño y en ocasiones no ves las heces fecales. A veces el paciente va, se limpia y hay sangrado. Ese sangrado te está diciendo que hay algo, doctores, que no se les olvide. Siempre así. Gotitas, gototas, que el chorro de sangre, porque hay esta imagen, pues, a veces han llegado los pacientes, doctor, es que la taza no la llena de sangre. Eso no es normal. En las heces fecales de sangre tampoco es normal, doctores. Pero si el paciente llega así, es porque tiene algo, doctores. No, vamos a darle vitaminas, hierro inyectable, vayas a su casa. Nunca, por favor, nunca. ¿Puedo depositar el tumor, doctora? La que pusiste la anterior, la de la neoplasia. ¿Por qué, doctora? Es porque la anterior la anterior, esto es lo más raro, que el paciente tenga un cáncer de colon y lo sospechamos y no lo mandamos a estudiar. Lógicamente, este paciente, como ya lo comentó su compañera, va a haber manifestaciones clínicas, ¿no? Cansancio, disquemia, a veces hay diarrea, a veces yo se los digo, el paciente se le popó como un churrito, se diarrea, ¿por qué? Porque el colon está mal, está obstruido. Pero si ya hay sangrado, aguas. Ya les comenté hace algunos años, me llegó una niña de 9 a 11 años con sangrado, que pesó la mamá que habían abusado de ella. Perdón, también puede haber eso, un abuso sexual. Hicimos el estudio y era un pólipo de una niña de 9 a 11 años, que provocaba sangrado crónico. La hemoglobina nunca bajó abajo de 10, bajaba a 9.9 a 10 y se recuperaba, ¿no? Pero pues siempre hay que sospechar, en menores y niños, pues una malformación, en este caso un pólipo. Pero por favor, doctores, siempre preguntan si el paciente tiene con colitis, con dolor abdominal, siempre preguntar, señora, la coloración de sus evacuaciones ha sido oscura, sangre, el paciente te lo va a decir. Doctor, tengo 2 meses, 6 meses, tengo 1 año con esto. Pues ya el paciente se dejó, y claro que existen pacientes que se dejan 2, 3 años consangrados y lo toman como normal. Es que, doctor, pues me dijeron que era un hemorroide. Pues tampoco, chicos, un hemorroide no es normal que esté provocando un sangrado, doctores. Sean muy clínicos, pregunten cómo son sus evacuaciones. Si el paciente dice, no, pues normal, doctor, digo, actualmente sabemos que la escala de Bristol la tenemos todos en el celular, le enseñas cómo están las evacuaciones, pero si tienes un sangrado, que estas fotos están representando su compañera, niños, no es normal. Yo he diagnosticado, así por sangrado, unos 8 cánceres de colon o más, de verdad, chicos. Gente adulta, gente joven, pues no. Esta niña que sangró, pues le dije a la mamá, hija, pues podemos sospechar lo que abusamos de la niña, pero yo me inclinaría que tiene algo por ahí adentro. Hicimos la colonoscopia, era un pólipo grandotote lo que tenía. Entonces siempre interroguen, doctores, siempre. Actualmente, pues digo, antes decían, no, pues es que creo. A veces el paciente, pum, le toma fotografía y con pena, a veces sin pena, déjenme la fotografía. Y ya ves la fotografía, ya lo vas a interpretar que es un sangrado. En ese momento hay que abordar al paciente y hacerle los estudios necesarios, doctores. No dejen pasar tiempo nunca, ni para ustedes, ni para su familia, ni para sus pacientes, por favor.
Muy bien, doctor, adelante. Bueno, continuando con la evaluación clínica, a nivel de la historia clínica es importante investigar la presencia de datos de estreñimiento, enfermedad diverticular o antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. También hay que preguntar sobre si se ha sometido a radioterapias previas o colonoscopías y si hay antecedentes familiares de lo que sería el cáncer colorectal. En cuanto a la exploración física, es importante buscar datos de hipotensión, taquicardia, síncope, datos de choque hipovolémico o bien la presencia de dolor abdominal o irritación peritoneal. Asimismo, chicos, ¿qué creen que faltaría aquí preguntar o hacer? Solamente en tu historia clínica, ¿qué faltaría después? ¿Mande? Antecedentes, bueno, aquí están familiares, ¿no? Pero no nada más de cáncer de colon, de Cushing, Crohn o algún otro padecimiento. Otra cosa, niños, ¿qué más faltaría? Características de la paciente. También las características. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Los hábitos, más que nada igual. Claro, hábitos. Si el paciente antecedentes el paciente toma, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente toma mucho y tiene un sangrado por medio de la gástrica, no es de colon. Antecedentes. ¿Qué otra cosa, doctores? Aquí falta algo importantísimo. Ingesta de AINES. Ingesta de AINES, doctores. Si el paciente tiene problemas de rodillas, de caderas, si toma naproxeno, diclofenaco, ¿por qué? Porque eso te puede provocar tubo digestivo y úlceras gástricas. Digo, a veces el paciente, si es de arriba, te va a manifestar que tuvo hematemesis, pero consumo de AINES, doctores, siempre importante, chicos, o esteroides. No pueden pensar en hacer una historia clínica si no vemos qué antecedentes, qué enfermedades tiene. La metformina, influenza puede provocar gastritis crónica y ulcerar al paciente con diabetes, ¿no? Y a los pacientes que tienen insuficiencia renal, cursan con anemia crónica, doctores. Siempre preguntar antecedentes, todo está bien. Y en ocasiones, me queda el dedo, hacer tacto rectal, chicos. Siempre, soy un maestro, si no va el dedo, metes la pata, te equivocas. Entonces, repito, con consentimiento de tu paciente, te pones 2 guantes, lubricante, un familiar, por una enfermera, ustedes solas y solos, lungan un tacto rectal. Pues y peor es hombres y mujeres, hombres y mujeres, hacer tacto rectal para descartar que no encontramos sangre, chicos. Como se meten el dedo para ver si la propuesta amarillita, si hay sangre, si es melena o si es sangre roja. ¿Sí? Pero nunca se les olvide, repito, con consentimiento de sus pacientes, y si es menor de edad o que se anime que esté la mamá y el papá presentes para hacer un tacto rectal, por favor. Ahora, si el paciente, no, doctor, no quiero, no me da miedo, no me da pena, lo pones en tu historia clínica, paciente no acepta pensar tacto, pero tú con eso te estás amparando. Porque si el paciente se pone mal o le detecta después un cáncer del colon, si es que el doctor nunca me lo diagnosticó, sí, como te saludé y no quisiste, ¿no? No nos podemos olvidar, chicos, que no se les olvide. Ahí falta el doctor, tacto rectal. Bueno, asimismo en la evaluación clínica tenemos que identificar lo que son factores predictores de severidad. Estos principalmente nos van a ayudar a estimar el riesgo que tiene nuestro paciente de sufrir una hemorragia masiva. Estos factores van a ser 7 específicamente: la presencia de hipotensión, taquicardia, síncope, un abdomen sin dolor, una hemorragia activa por más de 4 horas o bien el uso de medicamentos como ácido acetilsalicílico y la presencia de 2 o más comorbilidades. Si nuestro paciente no presenta ninguno de estos, entonces se considera que tiene un riesgo bajo. Si presenta de 1 a 3 factores, el riesgo va a ser moderado, mientras que si presenta más de 3 factores, entonces el riesgo se consideraría alto. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el estudio de elección siempre va a ser la colonoscopia, la cual de manera ideal se debe de realizar dentro de las primeras 24 horas en las que ocurre el sangrado. Este estudio nos va a permitir brindar un diagnóstico, localizar el origen de la hemorragia y dar un plan de tratamiento
También tenemos otros estudios diagnósticos como la gamografía con eritrocitos marcados, la cual principalmente se utiliza para localizar el sitio de la hemorragia y nos permite obtener resultados positivos desde hemorragias activas en un rango de 0.05 a lo que serían 0.01 mililitros por minuto. Otro de los estudios que se pueden utilizar para el diagnóstico es la angiografía selectiva, la cual principalmente se utiliza de manera tradicional para dirigir lo que son las resecciones quirúrgicas en los segmentos intestinales que están afectados. Otros dos estudios también que se podrían utilizar para diagnosticar las hemorragias serían la resonancia magnética y la tomografía computarizada con contraste. Pero lo ideal y lo que nos refiere la bibliografía es la colonoscopia. En cuanto al manejo inicial, ya nos habían hablado un poco de esto. Lo ideal es empezar con un reemplazo de líquidos, la colocación de accesos venosos, 2 periféricos y un acceso venoso central. También es importante evitar lo que es la posición del decúbito supino, principalmente para evitar que nuestro paciente broncoaspire. Es recomendable la colocación de puntas nasales con un flujo de 3 a 5 litros por minuto. También es importante tener en cuenta que aquellos pacientes que tengan hipotensión ortostática y una hemoglobina menor a 100 gramos sobre litro, se les debe de transfundir un concentrado eritrocitario, mientras que a pacientes que refieran la presencia de coagulopatías o trombocitopenias, es importante transfundir un plasma fresco congelado o bien un concentrado de plaquetas. En cuanto al tratamiento, pues ya mencionábamos que el 80% de estas hemorragias va a cesar de manera espontánea. Si esto no sucede, la primera línea de acción sería realizar una colonoscopia terapéutica, siempre y cuando nuestro paciente se encuentre estable y preparado. Dentro de las indicaciones para este procedimiento sería la presencia de un sangrado activo localizable, un vaso hemorrágico visible, la presencia de coágulos adheridos o bien lesiones identificables con un alto riesgo de recurrencia. Asimismo, contamos con otras opciones hemostáticas, como las intramusculares, que es la inyección de adrenalina, que lo que pretende es disminuir de manera temporal el sangrado. Otras opciones son las térmicas, como la coagulación bipolar, la sonda térmica o el argoplasma del que ya se nos comentaba, que lo que van a hacer es cauterizar el sitio de la hemorragia. Y así también tenemos lo que son opciones mecánicas, como el uso de hemoclips o bandas, que van a cerrar de manera directa el vaso que está causando la hemorragia. Es posible implementar terapias combinadas, como es el uso de las inyecciones de adrenalina más alguna terapia térmica, como puede ser la sonda térmica, o bien el uso de hemoclips o bandas, lo cual se va a estar reservando principalmente para lesiones que se consideren de alto riesgo. Y también es posible que demos un tratamiento radiológico o quirúrgico, como es la angiografía por embolización selectiva. Esta principalmente se indica en sangrados activos persistentes, en los cuales no se puede llegar a un control a través de lo que es la colonoscopia, o bien que nuestro paciente se encuentra inestable. También otra de las posibles indicaciones para esta angiografía sería la falla o imposibilidad de llevar a cabo la colonoscopia. Es importante tener en cuenta que la angiografía con embolización nos ofrece con un mejor control del sangrado sin necesidad de requerir una cirugía abierta, pero al realizarla se corre riesgo de generar una isquemia intestinal. Por último, tendríamos lo que sería la cirugía, que sería nuestro último recurso, la cual principalmente se reserva para pacientes con una hemorragia masiva con un choque persistente, un fracaso de colonoscopia y embolización, o bien que tengan un sangrado recurrente y grave, o que presenten lesiones evidentes, como lo pueden ser tumoraciones o diverticulitis que estén complicadas. Ok, chicos, aquí. Muy bien. Aquí. Están en su servicio social, en San Clemente del Alto. Tiene un paciente, no tiene endoscopia, no estoy doctor Trejo, no hay hospital. Ya les habíamos dicho eso. Tiene un paciente sangrado rectal, cañón, o sea, estaba así. Les dijo mi terapeuta que se hace. ¿Qué se hace? Y hasta se sorprendieron. ¿Qué se hace? Le paran el suerito. Ustedes ven acetático.
Sangre fresca. ¿Qué se hace, doctores? Bueno, esa era la virgencita, ¿no? Ya Dios, que no sabía. ¿Qué otra cosa que hacemos? Un sangrado masivo. Y es real, doctores. Ya se los dije. Híjole, no pusieron atención. No, pero sí era del caldo que un enfoque. No, eso es lo del maíz con cacao, ¿no? No, Pozole. Ya me va a pasar mis tips, doctores. ¿Enemas con qué? Hacen enemas. Enemas. No. Bueno, se lo voy a decir, pero. Enemas con pepto-bismol, doctores. Pepto-bismol. Yo no creo que se los he dicho, pero bueno, vamos para otro día. O sea, sí hablamos del pepto-bismol, pero no O también se produjo digestivo alto. Entonces, se mete una jeringa grandota, la acepto, la grandota de vidrio, una jeringa de 40 cc y clavados por el recto con pepto-bismol. Separa un sangrado masivo. Esto lo hemos hecho, no viene en la literatura, y menos en Estados Unidos y aquí no. Entonces, antes de es una urgencia absoluta, chicos, de verdad. Si el paciente lo tienen ustedes sangrando, lo llevan ahí a su centro de salud. A mí, bueno, una persona me llegó un niño ahogado, y así, doctor, atiéndalo, ¿no? No puede ser, llévense a otro lado, porque si de donde están a otro hospital se van a echar a no va a sangrar por digestivo, porque eso es negligencia, no haber atendido a tu paciente. Entonces, impericia que no sabes, pero bueno, no puedes, pero hiciste el intento, chicos. Entonces, eso lo hemos hecho 2 o 3 veces, ha funcionado, el paciente está vaciando, lo apuesta, lo canaliza, lo que comentó, digo, si tienes oxígeno, ahí oxígeno, le haces y le pones lavados con pepto-bismol. De la farmacia que venden 3 o 4 por el recto con enemas a presión y eso les para un sangrado. Afortunadamente funciona, a veces no. Y le está documentado, el pepto-bismol es bismuto que van a entrar acá, se van a herir, si son el canal articular y ya no. Hay riesgos y lo van a meter con pedo, pero es algo que tienen que hacer en un momento dado. Entonces, la enemas con pepto-bismol para saber lo que es. Digo, si lo pueden mandar a quirófano, hacerlo, pues a todo dar, pero la literatura nunca te dice si estás tú solito, no tienes que dar la endoscopía, la colonoscopía, que tenga sangre fresca, ¿no? Entonces, tienes que tratar de resolverlo, doctor. Y nosotros lo hemos hecho de verdad. Digo, esto no sé quién lo inventó, hace muchos años, en los 90s, 2000s, y esto ha funcionado para una urgencia absoluta. Ya después lo lavas, lo esto, ya les haces un estudio, no lo transfundes, pero le salvaste la vida. ¿Sale? Muy bien, doctora, su última postura. Muchas gracias. Y doctora, dime. ¿Y habría como una contraindicación para llevar a cabo ese tratamiento? No. Digamos, lo que ya se Si tu paciente, yo espero que nunca se aprenda, si tu paciente se está moviendo, está con choque hipovolémico, le estás poniendo solución, Harman, doble vía, y se te está yendo inmune. Tú estás haciendo algo por salvar la vida del paciente, que es nuestra obligación como médicos, doctores. Lo que hay, lo haces, no hay ninguna contradicción. Digo, solamente que esté perforado, o sea, que ya tengas datos de perforación intestinal, que el paciente vea que está timpano y podido. Si ves que está perforado, pues ya no. Pero si hay un sangrado de tubo digestivo bajo, chicos, les va a funcionar, créanme. Y en ocasiones, cuando el sangrado de tubo digestivo alto por sangrado de tubo digestivo alto, también es el refractor, ¿no? Digo, esto lo hacemos normalmente cuando no tiene los medios de parar nuestras en el hospital. Digo, nos tocó a nosotros, yo estuve en Zacatecas haciendo mi servicio social, híjole, estás solito, y la que te ayuda es la enfermera, y perdón, a veces, y no es por ser, la enfermera es una persona del quirófano del pueblito que te la prepararon para tomarse los vitales, presión, pero no están preparados, doctores, para ayudarte a una urgencia absoluta, o sea, realmente a veces tú tienes que resolverlo. Entonces, ¿dónde está contraindicado, doctora? ¿Y la otra pregunta? ¿Viste que nos pregunta? que si también podría funcionar como para algo no tan grave, o sea, que fuera un sangrado menor, no que te funciona y sin problemas. Lo que hace el bismuto se adhiere a la mucosa y va a ser una capa protectora para el sangrado. Es como hacer una costra.
¿sale? Pero sí te sirve, doctor. Y te lo digo por experiencia propia y los otros amigos que hemos sido conocidos para su sangrado digestivo activo. O sea, ¿preguntas, Luis? Sí, doctor. Una pregunta, habían dicho que como medida temporal estaba la inyección intramuscular de adrenalina, pero... ¿Adrenalina? Ajá. No, No era de la hemorragia. para la hemorragia, no. Ah, de verdad. O si está sangrado, a ver, pon una imagen de sangrado activo, doctora, de úlcera. A veces, doctora, tú entras, y eso lo llegué a hacer, y el sangrado, este chorrito, este chorro a presión. Lo que yo aprendí cuando hice endoscopía, hay unas aulas que ya se llama escleroterapia, y diluyes la adrenalina, o sea, gástrica sangrante. Miren, chicos, de verdad, ponle eso. Se los juro, doctores, no ves. Este chorro, que está ahí está el chorro. No ves como si fuera ya ver nuestra imagen. Y de verdad, doctora, entras y te tapa. Ahí está, chicos. Está sangrando. Entonces, lo que nosotros, bueno, yo aprendí a hacer, hay unas agujas para hacer, el tratamiento se llama escleroterapia. No lo pones alrededor, son 10 centímetros, le vas poniendo, se diluye 1 centímetro de adrenalina con 9 de agua, lo vas y tienes que estar monitorizando. Lo inyectas en la periferia del sangrado, inyectas. Si Diosito te ve, paras el sangrado, ya. Pero si no, el paciente entra kilómetros. Entonces tiene que complementar con otra técnica, ya sea mecánica o térmica. El hemoclip. Ah, ok. Yo actualmente en el hospital tenemos hemoclips, que es como una grapita, ya vimos imágenes aquí de hemoclips, lo pones ahí y paras el sangrado. Lo más cañón que yo he tenido es el úlcera duodenal, perrísimo, porque no ves, el duodeno se te cierra, no ves, abres, pues ahí, o aparte este aparatito, con este instrumento, tú lo puedes tirar con un circulito, cerrar la boca, pero en ocasiones estás y no lo puedes acomodar adecuadamente, ¿no? Pero la adrenalina se inyecta ahí, doctor, no intramuscular ni intravenoso, matas a tu paciente, ¿no? Es exactamente donde es el sangrado perivaricial, digamos, de alrededor de donde está el sangrado, doctor. ¿Sale? Preguntas primero. Estábamos hablando del argón plasma. ¿Qué tan difícil es conseguirlo? El problema, yo lo tengo en mi servicio. Ajá. El problema es que no todos los tienen, ¿no? Sí. Sí, les dije a ver con argón plasma. Sí, porque es un rayo láser. era es como- azulito, y lo paras. O sea, era la ventaja, argón plasma, la gran ventaja es que no perforas el intestino. Ajá. Es como el feeling que nos dijo, o sea, que nada más cauteriza como la carnita Exactamente, del... ¿no? Es esto, chicos, es esto, vean esto. Ajá. Tú te acercas, somos a 1 centímetro y empieza como un rayo láser y paras eso. Yo lo he usado 6 veces o 7 veces y solamente una vez el paciente no lo puede parar sangrado. Las otras, súper efectivo, lo das exactamente, lo estás sangrando y alrededor. El paradisio es como moradito, como verdecito, se ve y paras el sangrado. Pero sí es muy difícil de conseguir o de tenerlos. Claro, porque el argón es Tres mil. un gas, o sea, tienes el aparato, lo conectas y es por medio de gas. Entonces, no es barato, no sé, creo que cuesta como 5,000 pesos, yo creo, o sea, realmente no es tan caro como nosotros, pero sí lo tenemos. Y en muchos servicios de nosotros tienes el argón plasma. ¿Alguien más levantó la mano? No, continuamos, doctoritos, que no argón plasma. ¿Sale? ¿Preguntas de sangrado tubo digestivo, chicos? Doctor, yo tengo una duda acerca del tema que dijo respecto visual. O sea, al hacer eso con el paciente, no entra, o sea, entra en contacto directo con el recto, pero si es sangrado, ¿cómo controlaríamos algún efecto adverso que habría por toxicidad y por los salicilatos? Es muy difícil. Mira, yo te voy a decir algo, espero que lo van a topar un día en su vida. De las peores cosas que puedes vivir como médico es que el paciente se esté muriendo y no puedas hacer nada. Y de verdad, yo soy católico, te encomiendas a todos los santos, el paciente que se te esté cayendo en paro, el paciente que se está perdiendo el conocimiento, si está muriendo, tienes que hacer lo que sea por sanar. Le das masaje cardíaco, todo, ¿no? Y en este caso el paciente está muy obligado, no habla, se está viendo, y ves que el sangrado está cabrón, recto, pues haces algo por salvarle la vida.
Entonces ya es como me dice que le da todavía más efecto adverso y poner el enema por conducto. ¿Tiene efecto más? No, ajá, un efecto adverso. No conozco. Digo, yo nunca, digo, efecto mismo te lo ven en la farmacia siempre cerca. Te receta para diarreas, para digo, hasta en comerciales, ¿no? El que se va a casar, está a punto de casar y empieza a corridero en la panza, te echas tu truco y te va a calmar, ¿no? Yo alguna vez andaba, no fue en Acapulco, y empecé con mucho dolor de estómago, mucho dolor de la me tomé 2 pantoprazol, no me quitó el dolor. Te lo juro, el Pepto-Bismol, no sé si alguien lo ha consumido, en 20 minutos me quitó el dolor. Porque es un síndrome ulceroso, empiezas y se te quita el dolor. Lo mismo lo haces por abajo y para hacer sangrado. Ahora, lo vas a hacer una vez con 4 botellitas, se acabó, ya no lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque el siguiente paso sería hacer un diagnóstico y probablemente un tratamiento. Dime, doctor. De hecho, incluso también, bueno, eso es como un tip. Cuando me quitaron las muelas de juicio, me ponía Pepto-Bismol para que... Es hemostático, chicos. Y les voy a decir algo, y me tocó una vez cuando estaba de R2 de cirugía, un 24 para levantar el 5 de diciembre, y estaba muy deprimido, se metió un balazo en la cabeza. De verdad, de hecho estaba solo, no sé qué problema. Lo llevaron, le hablamos al neurocirujano, se va a morir. Se va a morir. Ya trae más encefálica en la cabeza. Dice, ¿qué le hacemos? Pone Pepto-Bismol. Y de verdad, chicos, le agarró, ahí por el hoyito le echó el Pepto-Bismol, 3 minutos para no sangrar. Yo nunca lo había visto. Nunca. Y otra cosa que yo he usado en quirófano, cuando tú quitas la vesícula del lecho vesicular, a veces está tan inflamada que sangra como la pedal. O puedes ponerla oxigenada o Pepto-Bismol. Directo, para hacer sangre. Es un hemostático por el sanguíneo que tiene. Yo lo he usado en quirófano y esa experiencia yo no la tenía ni idea. El adscrito de urgencia de la droga, o sea, este paciente. Dice, mira, no voy a ir ahorita. Y le entrando medio pedo, Navidad, con su familia. Dice, doctor, ¿qué es eso para el sangrado? Se pásale 10 mililitros de Pepto-Bismol. Echó el Pepto-Bismol y para el sangrado porque se abre. Entonces tú en ese momento estás actuando, haciendo algo para salvarla. No digo, este tipo se murió a las 3 horas porque empezó a convulsionar y pues, con un balazo en la cabeza, pues quién va a vivir, ¿no? Y se lo metió solito, estaba muy deprimido. Son experiencias que no de las navidades que estuve en la residencia, pero aprendí algo, fíjate, aprendí eso. Y después alguna vez en la residencia estabas en el lecho vesicular, le metes gasas oxigenadas, estás esperando que parezca sangrado. Yo me estoy Pepto-Bismol, Pepto-Bismol no sé a dónde, y lo echamos al lecho vesicular. Doctores, te los juro que el sangrado para. Son 2 cosas que pues, no vienen en la literatura, ¿no? Pero el mexicano es bien chingón. Así dice la canción, ¿no? ¿Preguntas? No. Sí, mire, Bueno, ese del Pepto-Bismol por el recto, ¿cómo lo podríamos como poner en una nota si es que llegáramos a necesitar como respaldo médico? Con jeringas y de aguja. O sea, en la nota médica, ¿cómo podríamos No, decir que se intenta o se hace el intento para el sangrado por sangrado activo. O sea, tú tienes que justificar tu tratamiento porque el paciente te está poniendo la vida. El paciente se está poniendo en riesgo la vida. Se hacen enemas con Pepto-Bismol con Masmut. Ahora, perdón, si el paciente lo salva, entonces es un fregonazo, la le hiciste. Y se te muere, no le sirvió de nada, los vecinos van a criticar. Pero yo te voy a asegurar, doctor, que es más beneficiario al paciente, se va a beneficiar más que hagas algo por salvar la vida que no le hagas. Al que el paciente diga, no, pues se va a morir, ya déjalo, no, porque el paciente cuando entra, si doctor, hágale algo. No, pues algo que aprendí, para el sangrado, porque de verdad, doctor, el sangrado para, de verdad, chicos, para el sangrado. No, y lo pones en tu nota médica, ¿no? Ahora, si el paciente está ahí, le vas a decir al familiar, al paciente, oiga, señor, mire, algo que sabemos que existe, no tengo forma, vamos a hacer enemas con Pepto-Bismol. ¿Me autoriza? Sí, doctor. Pero me puedes dar que te firme. Estás justificando. ¿Vale? Actualmente, chicos, ustedes, yo espero en 10 años terminar esto, ¿no? Ustedes van a entrar a su carrera. Actualmente hay mucha demanda. Me quieren chingar por cualquier cosa. De verdad. De verdad. Entonces, nosotros como médicos nos tenemos que amparar para que no nos, ¿no?
Digo, porque a veces los más ignorantes son los jueces, muchos abogados. Digo, cuando dicen mi esposa es abogada, ella no, o sea, puede decir, ya hago esto, ¿no? Yo le digo, pero me dicen muchos términos que te dicen, puta, que no tienen ni idea. Y te están calificando que eres un bruto, porque sí, a ver, tú no eres médico, de verdad. Entonces tú tienes que justificar las cosas, hacer las cosas, y que el paciente, el familiar te autorice. Adelante, doctora. Ya nadie más preguntas, ¿verdad? No, adelante. ¿Esas son las referencias? Muy bien. Muy bien, ¿qué sigue? Hígado y vías biliares. Órale, me mando Es que tiene funciones, pero por Tranquilo. Primero va a ser ajá, exacto. Nos vamos a ir en orden, pero primero les vamos a presentar CEPRE y CEPRE para que entiendan algunos tratamientos diagnósticos. Bueno, probablemente estamos a punto de ver el tema más largo de todo gastro. Entonces, espero que vayan a prestar atención porque está cañón, ¿ok? Bueno, nosotros somos el último equipo ya de gastro. Vamos a presentarles Jazz, Nicole, Avin y yo. El tema de hígado y vías biliares. Esto es prácticamente todo lo que vamos a ver. Y se ve poquito. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí dirían que que vamos a empezar con síndrome ictérico, pero queremos explicarles unas cuantas técnicas que a lo mejor algunos de ustedes no han escuchado, no han leído, porque muchos de los tratamientos y diagnósticos de las enfermedades que les vamos a explicar tienen pues estos conceptos, ¿no? Entonces el primero, mi señalador, es el CEPRE, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el CEPRE? Como una endoscopía, pero ya entra por ¿Por qué? bueno, ya ve la vía biliar. Como una tipo de endoscopía, pero ya entra por la polla hacia ver todo como biliar. Más o menos. ¿Algo más? Otra opinión, doctores. ¿Algo más? CEPRE. ¿Qué es CEPRE? Colangio, pantotomografía retrógrada endoscópica. Y se usa mucho. A ver, ¿nuestra opinión?
Es como, bueno, por la imagen que veo, pues puede ser como una endoscopía combinada con rayos X. Se llama Arcuence. Arcuence. ¿Algo más? ¿No? ¿Hay algo? ¿Sí? No sabes, muy bien. ¿Alguien más en el caso? Bueno, les voy a explicar rapidísimo, esto va a ser su compañera. El aparato se llama duodenoscopio. Duodeno no es el endoscopio común, porque el endoscopio, la imagen, la puntita del endoscopio tenemos en la punta de la camarita. El duodenoscopio lo tenemos lateral, y eso es importantísimo. Cuando hacemos la CEPRE, metemos el duodenoscopio, no es fácil, no es fácil. Lo metes, decía un maestro, haces maniobra como si fuera una boa, porque no vas a ver las cosas de frente, lo vas a ver de atrás. Entonces, como si fuera una boa, vas a ver, y en la puntita vas a tener un botoncito donde vas a elevar lo que vas a meter por ahí, por es mínimo por acá. No es fácil, pero es necesario, aparte es una ventaja que existe ahora actualmente en la CEPRE. Entonces, el equipo se llama duodenoscopio, es igual que el endoscopio, pero repito, la vista no es de frente, es lateral, y por eso se va a hacer esto. Adelante, Miguel. Entonces, nuestro trabalenguas del día de hoy es la colangopancreatografía retrógrada endoscópica. Y básicamente es un estudio que nos va a juntar varias técnicas. Tiene una técnica mixta en donde nosotros vamos a combinar la endoscopía, la laparoscopía, y vamos a tener un acceso a vía biliar, vía pancreática. Y bueno, es esto. CEPRE es probablemente una de las tecnologías más impresionantes que he leído, porque es prácticamente un dispositivo que se utiliza no únicamente para diagnósticos, sino también para una serie de tratamientos que están, o sea, increíbles. Es como, ¿recuerdan los stents que vimos en cardio? Ok, bueno, imagínense eso, pero en la vía biliar. Lugares que pues, son tan chiquitos de llegar, justo como decía el doctor, muy complicados de poder realizar este tipo de procedimientos porque la vista no es como la de un endoscopio, sino que justamente es lateral. Entonces es una técnica mixta, endoscópica y radiológica, que como bien lo dijo Mariana por las fotos que se veían, que lo que permite es observar directamente la ámpula de Baker, como dijo Sof, y la canulación selectiva de algunos conductos de la vía biliar y pancreática. Esta tecnología inició como básicamente un estándar de oro diagnóstico para muchas enfermedades de vía biliar, que por eso estamos iniciando con eso para las siguientes patologías. Pero actualmente justamente su papel se va más hacia el tratamiento de ciertas enfermedades, que de hecho neoplasias de vía biliar, cuando lo veamos, van a ver un poquito más de la función del CEPRE. Entonces, en la siguiente diapositiva, por eso no le he cambiado, les puse un video, no sé si tengamos sonidos. Bueno, pues esperemos así. Chanclas. Bueno. Ok, regresamos. Es que les puse un video. Comparto una CEPRE de antier. Ahorita lo vamos a ver. Y ahorita en un momento que tenemos el video, lo compartes con el grupo, por favor, y aquí para que le damos el video explicando. Sí, Sí, lo cargo, sí. Sí, pero no sé por qué no se escucha. No importa. Bueno, él explica que justamente lo que les acabo de explicar de lo que es el CEPRE, entonces les va a pasar unas imágenes justo de cómo funciona y de cómo va pues entrando. Esa es la cámara que decía el doc, que está de forma lateral. ¿Se puede revisar el video? Sí. Creo que lo puedo ir. ¿No lo puede ser más grande? No. Y se puede, si hay chance. Ahí está un poquito anterior. Entonces les comento, doctores, digo, no importa, yo les voy explicando.
se mete en el duodenoscopio, se mete el De duodenoscopio. hecho, tengo un... Se mete el duodenoscopio por la boca, se llega al duodeno y de ahí lo que hace la imagen va a ser de forma lateral lo que es la papilolámpula. Este es el endoscopio, pero con la fluoroscopía, doctor. Es esto. O sea, tú tienes el endoscopio, aquí está el fluoroscopio, o para eso les comento, nosotros tenemos que proteger las gónadas y la tiroides, ¿no? Te pones un chaleco y te pones aquí un collarín porque te está radiando. Ese es el duodenoscopio visto por la fluoroscopía y lo que se hace, este es un aparato con elevador con el que vas a elevar y vas a meter a la papila, que eso a veces es bien complicado, chicos, bien complicado. Esa es una guía. Entras y por medio del fluoroscopio que estás viendo, vas a ver hasta dónde llegas. Aquí la bronca es esto, chicos, que tienes que llegar a la vía biliar. Es la vía biliar. Sí, intrahepática. Intrahepática. El problema es que a veces te equivocas y te vas al conducto pancreático. Y es una broncota porque provocas una pancreatitis. Entonces, esta que corra, vas a meter la guía y por medio de la guía vas a meter un alambrito que se llama canastilla de dormia. Con la canastilla de dormia vas a sacar las piedras que están atrás. ¿Ve que va la guía? Pero para eso tú ya hiciste un corte en la papila, se llama precorte. Haces un corte para que entre, estás metiendo. A veces todo esto le llamamos detritus, es como si fuera pus, etcétera, ¿no? Y estás limpiando eso. Ahí está, eso es una papila, está metiendo la guía. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más le dice? Ahí está, mire. Esta es la cámara lateral. Ajá. Y metes la guía, mira, ahí va subiendo la guía arriba de esta parte, y llegando ahí, y ya estás en los conductos biliares, no te fuiste a la derecha, vas a empezar a hacer una limpieza con la canastilla de dormia y vas a extraer las piedritas, las vas a extraer. Digo, pero aquí lo estás viendo con el endoscopio y con el fluoroscopio que está de tu lado derecho, está limpiando. Ahí, mira, ahí está limpiando, se ve cómo va bajando y lo estás extrayendo. Y aquí se está manipulando, tú lo estás manipulando como con el endoscopio. Y este es un escáner. Ese es un stent metálico. Seguramente este paciente tiene una neoplasia. Cuando es un stent mecánico, es porque el paciente tiene un colangiocarcinoma y le vas a dejar permanentemente. Es como una red, está. Y la abres y se extiende y tú vas a poder dejar ahí la esa para que el paciente la ayudes. No es curativo, es paliativo. Le va a ayudar al paciente. ¿Saben? Entonces eso es lo que muchas veces hacemos. Yo tengo la fortuna de que lo aprendí, casi no lo hago porque los equipos son muy caros, las rentas son carísimas y en muchos hospitales lo hacen, ¿no? Miren que ahí están haciendo la extracción, ¿eh? Ahí se está jalando la guía y a veces por eso te traen las piedritas que están ahí obstruyendo. Es la cepa, son procedimientos preciosos. Yo lo único que veo es que te rayas un montón. Sí. Si eres soltero, pues quedarte estéril, de verdad. Y si eres delante, puede dar cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque te está radiando. Esa es la bronca que yo veo. Tengo un amigo, un conocido, que está en Troncoso. Estuvo conmigo hace 10, 15 años en la 30. Y hace poquito vi una foto de él. Digo, yo no sé. Digo, yo estoy viejito, pero está peor. Él es más joven que yo, pues hecho como 10 años atrás. Y me lo dijo la enfermera que trabaja con él, que también. El doctor se ha muchísimo. Ojalá y no, también radiando mucho, chicos. Te está radiando muchísimo, ¿no? Entonces, eso es la CEPRE, colangio-paleontología endoscópica, y normalmente lo hacemos con la patología biliar. Es una bendición tener estos aparatos. ¿Sale? Comparte la imagen. Ok, pon la propuesta aquí también. Dani, no sé si... Ponla aquí. Este paciente, yo aprendí, normalmente nunca pongo el nombre del paciente. Me habló el jueves la hija del paciente, que el señor empezó con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, poluria, apolia, y los ojos se le pusieron amarillos. Fue con un doctor y le dijo que era hepatitis. Sí. Que era hepatitis. Y le dije, ¿sabes qué? Vivi, no me gusta.
hay que hacer estudios. Para mí, por los datos clínicos, parece una entrada de Charcot, lo vamos a platicar. Para mí, doctores, doctora, tiene penas en la vesícula. Doctor, no han hecho ultrasonido. Le hicimos ultrasonido y tenía oleopolitiasis. Ahí está, chicos. Repito, es mi paciente, yo no la hice, José Luis. A ver si puedes darle poquito. Léelo, doctora, por favor. Léelo. Es la CEPRE, léelo, por favor. Ahí. Entonces, se efectuó estudio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica CEPRE sin complicaciones, con los siguientes hallazgos. Se introduce duodenoscopia hasta segunda porción del duodeno, encontrando el ámpula de Vater con inflamación severa. Se efectúa canulación selectiva de la vía biliar y se inyecta material de contraste hidrosoluble diluido. Se observa la vía biliar intra y extrahepática dilatadas. Se observa un lito de 3 milímetros en el colédoco. Se efectúa esfinterotomía y se extrae el lito con el balón. Se observa salida de material purulento. Se decide colocar una prótesis biliar en el colédoco para facilitar el drenaje, ya que tiene inflamación severa el ámpula y salida abundante de material purulento. Se observa la vesícula biliar aumentada de tamaño y con múltiples litos. Se concluye sin complicaciones observando el drenaje adecuado de la vía biliar. Diagnóstico endoscópico: coledocolitiasis con dilatación secundaria de la vía biliar intra y extrahepática. Extracción de un lito del colédoco, colangitis aguda, colocación de una prótesis biliar de 10 French por 10 centímetros de longitud en el colédoco. Se envía a su unidad de hospitalización para cuidados post-CEPRE y tratamiento de la colangitis aguda. Paciente delicado. Ok. Paciente mío, esta es la prótesis, chicos. Esa es la prótesis. Lo que se ve arriba es la guía, es lo que se metió para hacer. Se canuló, se corta, se extrajo una piedra, pero había pus, una colangitis. Esa es una colangitis, chicos, ya es una tarea de Charcot. Y como estaba tan inflamado, se puso eso. Esa es la endoprótesis. Es el tratamiento ideal. Perdón, chicos, no todas las pacientes amarillos son hepatitis. O sea, la hepatitis son por el gen biliar. Pero este paciente, esto lo hicieron el sábado, yo lo pasé el sábado en la noche, como a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque el doctor me habló, Ricardo, ¿sabes qué, Gabriel? El paciente está con náuseas, vómito, con mucho escalofrío, datos de colangitis. Lo hospitalicé, le puse cetraxona, metronidazol, el doble esquema. Ayer domingo a las 12 días se fue a su casa, ya con medicamento tomado. Pero esto se los digo, chicos, desde que me habló esta niña y me dijo que no es hepatitis, porque dijeron que era hepatitis viral, ¿no? Esto me hace pensar, le voy a dar ultrasonido y sospechar. Por ahí debo tener ultrasonido también, donde el médico me reporta que es una coledocolitiasis. Y el tratamiento es la CEPRE. ¿Sale? Ese es el tratamiento. Preguntas, doctores. ¿Preguntas, niñas? ¿Niños? Ok, adelante, doctor. Ok, bueno. Guarden esta imagen, doctor, guarden ustedes. Esta es la presentación. Ok, está, y guarden ustedes. Esta es la CEPRE y es lo que se hace, ¿no? Porque de verdad, chicos, digo, tal vez es la CEPRE, lo saben, es esto. Se usa así muy frecuentemente, se usa cuando hay patología de las vías biliares. Ahora, en ocasiones no hay piedras, hay tumores. Un colangiocarcinoma o tumor de papila. Entonces, muchas veces se hace eso y se deja este stent, este popotito, para que esté drenando. Normalmente tiene de vida 6 a 8 meses, porque a veces es un cuerpo extraño y te puede provocar colangitis. ¿Sale? Entonces, esto es la CEPRE, doctora. Dime, doctora. De la fluoroscopia la quinta, ¿es la guía o es la guía de la... Esa es la guía. Y la parte de arriba es parte de la vía. La vía biliar, ahí está. Y lo negro, o sea, este duodenoscopio es el medio de contraste hidrosoluble que se metió para la que sigue, doctora. Esa, vean, ahí se ve y se ve la extracción, cómo se bajan. Y aquí hasta abajo, si no me equivoco, en esta, doctora, la manchita blanca es la piedra. Esta última. Aquí está. Abajo. Aquí abajito la manchita blanca. Ahí, esa es la, esa es la piedra. Esa es la piedra, doctores. Se hizo la extracción y se resolvió el problema. Esa es la CEPRE, doctores, para que vean, tanto endoscopía y con la fluoroscopía, ¿no? Digo, aquí el gran problema que existe en los médicos es que nos radiamos muchísimo, de enfermera, técnico, todos, porque te está radiando cada disparo, te
te está radiando, ¿no? Pero yo este amigo que conozco, pues me dijo, doctor, es que me acabo de no, ojalá y no, pero te está radiando. Aunque tengas protector, tengas porque el chaleco, tengas, porque es un chon que te pones en los genitales para no radiarte, pues siempre existe aquí. ¿Sale? Muy bien, doctor. Ay, no, espérenme, ya me regresé. Bueno, ese fue el video. Pero justamente queríamos hablarles de las indicaciones clínicas, pues lo vieron perfectamente que lo que se utilizó para el paciente del doctor. Pero entonces aquí nos vamos a enfocar en las contraindicaciones para que tampoco esto se vuelva eterno, ¿no? Entonces tenemos de dos tipos, absolutas y relativas. Las absolutas básicamente nos hablan, varias ya nos comentó el doctor, pero es cuando nosotros tenemos sospecha de que, o ya la certeza de que nuestro paciente sí tiene alguna perforación visceral o que exista oclusión intestinal, que haya tenido alguna cirugía previa con reconstrucciones anatómicas complejas que impidan el acceso a la papila y el rechazo del paciente, ¿okay? O sea, que el paciente no acepte el procedimiento. Las relativas, básicamente, es que nuestro paciente haya tenido algún problema del corazón, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio reciente, o que tenga una coagulopatía grave, neumonía, o que haya tenido justamente cirugía abdominal reciente. Pero, pues, entonces, básicamente, estas son las complicaciones más frecuentes, pero en realidad la tasa de complicaciones oscila entre el 5% y el 10%, y la mortalidad está en un 0.2%, a lo que nos lleva justamente al tipo de complicación. Lo que decía el doctor de que a veces se podía ir al conducto pancreático, una de las complicaciones post-CEPRE es la pancreatitis. Es la complicación más común en un 7% y básicamente los factores de riesgo incluyen que nuestro paciente sea joven, que tenga una disfunción en el esfínter de Oddi y que tenga una canulación difícil. Otras de las dos complicaciones que le siguen más o menos en el mismo porcentaje son la hemorragia y la perforación. La hemorragia básicamente se relaciona cuando hay una esfinterectomía, y la perforación más, se relaciona con que sea retroperitoneal, pero pues la verdad es que ocurre en menos del 1% de los pacientes, y también puede ser intraperitoneal, pero pues. Ahora, ¿cómo prevenimos esto? Hay varios estudios que demuestran que el uso de AINES rectales, indometacina o diclofenaco, y la hidratación pues agresiva con solución de lactato de Ringer, reducen significativamente el riesgo de la pancreatitis, pero pues son también como medidas de prevención. Yo creo que aquí el procedimiento se con mucho cuidado. Siempre existe la esfinterotomía, lo que dice mi compañera, se hace aquí, chicos. Este es el duodenoscopio, la luz no está en la puntita, está a un lado. Entras y vas a la limpieza. Aquí la bronca de la CEPRE es que metes la guía y en vez de irte hacia arriba, te vas hacia un lado. Así es. Esa es la que te vas erróneamente al páncreas. Si se mete medio de contraste aquí, puede provocar la pancreatitis, pero es algo esperado. Entonces haces el corte aquí, y bien bonito, pero a veces si le das un corte de más, puedes perforar atrás del duodeno, que es la retroperitoneal que comenta su compañera, ¿no? Hace poco ahí en el Belisario llegó nosotros nos hacemos siempre porque no tenemos los equipos, se mandó a la ABC, el paciente llegó, la vilasa y lipasa se dispararon muchísimo, se toma placa y había de subió flagmático, estaba perforado. El paciente se quedó. El paciente, bueno, malandro, creo que era un tipo que estaba en el reclusorio, sí, estaba en el reclusorio, echaron 30 años por violación, y pues sí te hizo una colinocolitis, ¿no? Entonces, digo, se hizo esto, a lo mejor es malo, pero a veces esos individuos nosotros, digo, y los tomas en cuenta. Pero que se muere el cabrón, perdón. Porque tanto daño que le hizo a las mujeres y hombres, no lo sé. Estuvo ahí, sufrió lo que tenía que sufrir, dijo, vamos a meter la piel, bueno, el paciente estaba gravísimo, a veces dijo, estaba todo tatuado, tenía mal, parecía que tenía VIH positivo, muchas cosas, chicos. Y el paciente falleció, por CEPRE. Digo, nadie reclamó, nadie dijo nada, no, perdón, si son otra persona es diferente,
pero este tipo no, yo lo pasé a ver, ¿sabes? Está muy delicado. Y le dijo médico, doctora, yo ya no me quiero operar, como quiera. Y más insistir, pero con una complicación de lo que está diciendo su compañera, se perforó atrás del tubo. Preguntan niños, a ver, ya se vació los ya todos los para el baño. Bueno, este fue el video que ya les pasé, pero antes de pasar a la que sigue, dijeron, bueno, ya tenemos CEP, pero ¿qué pasa si le agregamos una resonancia magnética, no? Entonces, nació algo que se llama CPRM. CPRM es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, o para los cuates, la colangioresonancia, que para el bien de todos nosotros vamos a llamarle colangioresonancia de ahora en adelante, ¿ok? Entonces, la colangioresonancia es una técnica de imagen de alta definición al ser pues resonancia magnética, que es no invasiva y pasiva. Esto va a permitir la visualización también detallada de los conductos biliares y del conducto pancreático, pero aquí no vamos a utilizar la radiación ionizante ni medios de contrastes yodados, ¿ok? Entonces, en teoría es más, pues segura para nosotros, pero no tanto, porque aún así sigue siendo resonancia magnética, ¿no? Entonces, para la colangioresonancia, ¿cómo funciona? Pues básicamente, va a utilizar secuencias especiales de resonancia magnética que hacen que los líquidos que están estáticos, como por ejemplo la bilis, se vean muy brillantes. Entonces es como si nosotros metiéramos un medio de contraste, pero en vez de que sea ese medio de contraste yodado, lo que vamos a hacer es que esas secuencias especiales van a detectar la bilis estática y la va a hacer brillar. Entonces, los conductos biliares se van a destacar sobre los demás tejidos que los rodean y va a parecer como si en realidad fuera una, o sea, como si tuviera un contraste. ¿Ya vieron? Esta es la vesícula biliar, este es el conducto biliar, este es el intrahepático y ya de ahí se va todo lo demás. ¿Ya vieron? Y aquí lo mismo. Y este es el intrahepático. Entonces, ¿qué otra cosa? Nuestro paciente para este tipo de procedimientos debe tener una preparación. ¿Qué tipo de preparación? Pues básicamente el paciente tiene que tener un ayuno de 8 a 12 horas para poder favorecer el llenado de la vesícula y pues disminuir el movimiento y contenido del estómago y el intestino. De esta forma nosotros vamos a reducir artefactos. Ahora, algo que tiene es la tecnología 3D, que además de estas imágenes que vamos a poder ver, vamos a poder obtener imágenes tridimensionales de todo el arco biliar y reconstruirlo desde diferentes puntos de vista. Ahora tenemos el MIP, y el MIP pues no es el médico interno de pregrado, el MIP son las proyecciones de máxima intensidad, que básicamente lo que va a hacer es resaltar todas estas estructuras con mayor señal y nos va a facilitar la visualización del árbol biliar por completo. Ahora, algunas de las indicaciones clínicas principales para la CPRM básicamente son coledocolitiasis, que lo van a ver también enseguida con mis compañeros, la CEP, que es la colangitis esclerosante primaria, que también la van a ver, las neoplasias, que las vamos a explicar hasta el último, las anomalías congénitas, y se puede utilizar para una evaluación postquirúrgica. Es decir, en este caso, para varios procedimientos va a ser útil para poder valorar la vía biliar cuando existen derivaciones que son bilioentéricas y el acceso endoscópico es difícil, entonces se hace una evaluación postquirúrgica. Ahora, justo esta es como la diapositiva que más me interesaba, porque lo que vamos a hacer es comparar el CPRM con el CEPRE, ¿no? Entonces, en cuanto a qué tan invasivo es, el CPRM, como ya lo dijimos, no es tan invasivo. El CEPRE sí es invasivo. ¿Por qué? Porque sí, aún así llega a ser una técnica endoscópica. Y la capacidad terapéutica, ¿qué pasa con el CPRM? Que es únicamente diagnóstico. La realidad es que es nula, no lo puedes utilizar para algún tipo de tratamiento. Y como ya vimos, el CEPRE sirve para prácticamente demasiados tratamientos paliativos, sobre todo en neoplasias. Entonces, tiene un alto, permite extraer litos, poner stents, de verdad sirve para demasiadas cosas. En cuanto a complicaciones, para el CPRM prácticamente son nulas, o sea,
al ser un procedimiento prácticamente no invasivo, pues el riesgo disminuye muchísimo. En el CEPRE, pues al ser invasivo y tener la radiación y tener que entrar y que todo lo que comentó el doctor, pues básicamente el riesgo más alto es lo que les comentaba de la pancreatitis, de la hemorragia o de la perforación retroperitoneal. Y la visualización, básicamente del CPRM, es muy buena porque pues ves tanto los conductos proximales y distales, incluso una obstrucción. Y en el CEPRE, como decía el doctor, es mucho más difícil la visualización porque es difícil ver tanto los conductos proximales o una obstrucción completa porque justamente la cámara está lateral. Entonces, pues también la anatomía, verla, imagínense, si verla normal está complicado, pues lateral no está más complicado, ¿no? Y pues de eso ya vamos a pasar a síndrome ictérico. Yo creo que la gran ventaja, los dos nos sirven los estudios, pero la CEPRE te va a resolver el problema que tienes. No hay de otro. O sea, tú con la imagen, pues no, con la resonancia, pues aquí parece que hay pedita, te lo imaginas y lo ves. Pero la CEPRE es resolutiva. Es un instrumento que usamos los gastros, los endoscopistas, para resolver este paciente que les enseñé el caso clínico. El paciente estaba 2 días gravísimo, ¿no? Y perdón, fue con un médico, dijo que era hepatitis. O sea, a lo mejor ese paciente le das tratamiento y le pides un ultrasonido y pruebas de funcionamiento hepático y una biometría hemática. El paciente traía 17,000 euros. Estaba la amilasa y lipasa, siempre se pide amilasa y lipasa para ver que una pancreatitis. Y el ultrasonido, el estándar nos reportó que tenía coledocolitiasis. Ellos reportaban 2 piedras en el colédoco. Y ya con esto, pues la CEPRE resolvió el problema. El paciente llama a una mensaje de su hija, está feliz, ya tiene hambre y ya está comiendo. Punto. Ya lo resolviste. Ahora, tiene más piedras en la vesícula. Lo vamos a operar en una semana, 10 días que se desinflama y lo metemos a operar. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Se van a quitar la vesícula? La vesícula. Sí, no se quitó la vesícula ahorita, se hizo la limpieza de las vías biliares. ¿Qué pasó? Bueno, tenía una duda si se podrían combinar en algún punto como los dos procedimientos, más que nada como para quitar las tomografías, pues los rayos X, para no radiarnos tanto. Es que la CEPRE, como tal, usas el arco en C, que es o sea, tiras hacia la fuerza. Sí. O sea, lo que pasa es que tú metes la endoscopía, haces limpieza y por medio de los rayos X, ¿cómo se llama? El ¿Contraste? espérame, lo tengo apuntado. El estudio, sí. Sí, también. La fluoroscopía. La fluoroscopía, tú estás viendo, estás haciendo lipación y por medio de la fluoroscopía estás viendo cómo estás limpiando las cosas, ¿no? Y el problema es que la CEPRE son las dos cosas a fuerza. Ahora, yo solamente una vez se mandó a hacer la colangioresonancia porque el ultrasonido reportaba que la vía biliar no tenía piedras. El paciente estaba bien amarillo, ya vamos a hacer síndrome ictérico. Le mandaron una colangioresonancia magnética y ¿qué crees? Cáncer de vías biliares, un colangiocarcinoma. Sí. Hay una característica. Pero pues ya ese señor murió a las 15 días, no estaba completamente mal, con 20 de bilirrubinas, yo estaba clarísimo el paciente. Sí, igual, Entonces la CEPRE combina las dos cosas. igual esa es más tardada, justo por la resonancia magnética, que es un procedimiento de media hora. Sí, claro, pero nada más te va a dar diagnóstico, la CEPRE te va a hacer diagnóstico y es terapéutico, ¿sale? Ahora, en el caso de que quieras, yo sí llegué a leer un artículo que sí le habían hecho una colagio, resonancia, y como si tuvieron, o sea, ya como mucho más certeza del diagnóstico, hicieron una CEPRE ya, pero ya por filática, o sea, ya para tratarlo por completo. O sea, si tú quieres una mejor visualización y tener la certeza, pues sí como dice el doctor, pues mandas una colagio, pero pues con la CEPRE tienes ambas. Ahora, la colagio no está barata tampoco, chicos. Entre 6 y 8 mil pesos mínimo, o más caro. Ahora, yo te voy a decir algo, tengo mucha experiencia de la residencia. Actualmente muchos chicos que hacen endoscopía y cirugía, y tuve un amigo que tuvo una complicación, hicieron la CEPRE, sacaron las piedras, pasó a quirófano y lo operaron, se les perforó. Porque tú en un caso de endoscopía tú metes aire, y es normal, o sea, no es que esté mal hecho, metes aire y ya. Sacas un poquito de aire con la aspiración, pero se queda aire. Todo ese aire se pone en el intestino delgado. Cuando tú metes los trócares en la cirugía, puedes perforar la intestinal. Y le pasó esto
Le dije, perdón, ¿por qué no te esperaste 48 horas, 2 días, 3 días? Esto es muy importante, chicos, pero es en la escuela nueva que hacen muchos cirujanos. Digo, ellos sabrán, yo no lo hago. Este señor lo voy a programar el próximo martes, espero una semana, que se enfríe, que se desinflame y le quito la vesícula biliar, porque ese paciente ya lo va a fuerza, pero no ahorita. Dijo su hija, doctor, pero le dije, no puedo, hay que esperar que se desinflame y en una semana lo estamos operando. Pero otras escuelas, otros hospitales, hacen la CEPRE y de la CEPRE pasa a área de quirófano. Se les complica, chicos, de verdad. Ellos sabrán. A veces hay que ser más precavidos, chicos, de verdad. Adelante, doctor. Bueno, pues pasamos a síndrome itérico y si tienen la... Sí. Una pregunta, ¿y qué depende que, por ejemplo, en lugar de iniciar con una CEPRE, lo hagan directamente a la cirugía, sea laparoscópica o abierta? Lo que pasa es que ahí, eso lo hacemos antes. Si no tienes siempre, haces operación, pon la imagen de la vía biliar, la amarillita de la receta que tenías. La otra, esta. Cuando tú operas, y eso yo lo hice en Chiapas, porque no había CEPRES. Pásale a tu señora. Lo que se hace ahí, doctora, está bien inflamada la vesícula. Haces la colecistectomía, quitas la vesícula biliar, aquí grapas y quitas la vesícula biliar. Y hay que hacer un procedimiento que se llama exploración de vía biliar, EBB, exploración de vía biliar. Quitas y tienes que abrir aquí el colédoco con un bisturí grandote, abres y sacas las piedras. Durante la cirugía haces algo que se llama colágeno transoperatorio, metes medio contraste con se llama la sonda de Cattell. Es una sonda que metes adentro, aquí adentro, hacia aquí se mete, y la otra parte la sacas hacia la pared abdominal del paciente. Vas a meter medio contraste y vas a ver que esto ya no tenga piedras. Aquí el problema es que estás abriendo el colédoco, pues se puede complicar. Se llama exploración de vía biliar. Ahora, ya me pasó una vez una señora que llegó hace 30 años, le quitaron las piedras en la vesícula, perdón. 30 años después se formaron piedras. ¿Y sabes qué me decía el ultrasonido? Piedras en la vesícula. No, pero ya saben que hace 30 años la vesícula. Y lo que tenía dilatado era el colédoco. Adentro del colédoco tenía 3 piedrotas. 30 años después de que la quitaron, se volvieron a formar las piedras, pero en el conducto colédoco. Eran las piedrotas, parecían dados, así grandes. En la próxima clase del jueves les voy a traer las piedras, desde que les dije tengo mi museo, se los voy a traer. Aquí tenía piedras. Si tú metes la CEPRE por acá, las piedras chiquitas, como pelotitas, como frijolitos, no, lo sacas. Pero una piedra grandotota, ¿cómo? Se atasca. Entonces yo le dije, señora, hay que hacerle una exploración de vías biliares. Le abrí el colédoco y limpieza. Hay unos dilatadores, como unos metales, por lo que los metas y avientes la piedra adentro. Eso lo hago, pero actualmente se supone que no se tiene que abrir la vía biliar. Pero en este caso estaba posibilitado. ¿Por qué? Porque ya no tenía vesícula y las piedras que decía el ultrasonido estaban en el colédoco. Esto es, lo vamos a ver en el tema. Cuando se forman las piedras en la vesícula y pasan al conducto colédoco, se llama colédocolitiasis secundaria. ¿Por qué? Porque pasaron de aquí para acá. Pero si se formaron adentro del colédoco, se llama colédocolitiasis primaria, porque se formaron primero ahí. En este caso, las piedras que estaban aquí adentro, las tuvimos que sacar y yo no. Tuve la fortuna de estar en Tuxtla, no había CEPRES, entonces todas las cirugías que reportaban colédocolitiasis, hacíamos lo que dice, doctora, exploración de vías biliares al mismo tiempo. Le quitamos la vesícula y le abrimos el colédoco y le hacemos una limpieza. Ahora, no es una cirugía sencilla, porque puedes perforar el colédoco, puedes perforar el colédoco. Entonces tuve muy buenos maestros que metías un metal, lo empujabas y se echaban las piedras hacia acá. Y ahí con la sonda en T que les digo, ahorita con la sonda de Cattell,
sonda de Catel, la metes adentro, por ahí le metes el medio de contraste y te das cuenta que ya está limpio. Esa sonda la tienes que dejar 6 semanas, mes y medio. ¿Es igual todo por la laparoscopía o si tiene que ser? No, eso es abierto. Por acá hay gente que lo hace en la laparoscópica, pero tienes que tener, es esta, chicos. Sí, pero es una sonda de Catel o sonda en T, vean. Entonces, una partecita va para arriba y la otra va para abajo, y por aquí metes el medio de contraste. Pero es que esas casi ya no hay, la sonda de Catel o sonda en T. Eso se lo dejas donde abriste la vía biliar, sonda de Catel. ¿Preguntas más, chicos? Dime, doctora. ¿Usted ha realizado una, vez que le llaman Whipple? ¿Qué? La cirugía que... ¿Las Whipple? Whipple. Whipple, no. ¿No? Entré de residente, era un cáncer de páncreas. Entré de tercer ayudante, digo, nomás vi, yo no lo operé. Esas cirugías actualmente lo operan los oncólogos. Digo, yo tengo un maestrazo, don Roberto Pérez García, en paz descanse. Él hizo la cirugía de Whipple. Quitas toda la cabeza de páncreas y conectas el intestino delgado al páncreas. Cirugía de Whipple. Tuve la oportunidad de verla, echamos casi 5 horas. Es una cirugía pesadísima, pero es porque soy cáncer de cabeza de páncreas. Entonces quitas todo el tumor de páncreas y como ya no tienes esto, pues conectas el intestino delgado, lo conectas directamente al cuerpo de la páncreas. No lo he hecho y creo que no lo haría. Tienes que tener mucha experiencia y tienes que tener los recursos, ¿no? Porque digo, aquí atrás del páncreas, ¿qué pasa? La aorta. No. Ay, la vena cava. Entonces le das un fregadazo ahí, pero no para Dios prepararse ese sangrado, ¿no? Digo, tengo amigos oncólogos que hacen esa cirugía, pero tuve oportunidad de ver una hace muchísimos años. ¿Ok? Tú ya ves la razón de ti. Adelante. Yo nada más quería agregar algo. Perdón, ya me justo no se pierdan el capítulo de neoplasia, porque sí vamos a ver algo parecido, un poquito de la Whipple. Y justamente, bueno, en ese esquema ya no se ve. Para el problema justamente de las neoplasias y por lo cual el CEPRE es como tan funcional en ese tipo de casos, cuando hay alguna neoplasia intrahepática, pues en ese conducto, la vía biliar intrahepática es muy complicada de llegar. Entonces, de hecho, incluso, creo que sí se los puse, bueno, pero ya lo verán después. Pero de lo que decía el doctor a este paciente, lo que pasó fue que se le formó una neoplasia en el conducto biliar intrahepático derecho y entonces tenía una dilatación arriba y abajo. Entonces, cuando hicieron el CEPRE, pues sí lograron como pues, poner el stent, pero no, pues no podían... pero si era de un lado, lo agarras del lado contrario. Ajá. El problema es que lo agarras en la bifurcación. Hay una clasificación que se llama Bismuth, con B grande, Bismuth. Que también la vamos. Que aquí, el problema es que si el tumor lo tienes en vía biliar, exactamente a la bifurcación, el paciente tiene muy mal pronóstico. Pero si tiene permeable un conducto el izquierdo o el derecho, pues lo metes por el otro y pues va a drenar la bilis. Ya lo vamos a ver. Adelante, doctor. Ahora sí les dejo cuentas. Adelante. Ya vamos a hablar, son 5 minutos. Bueno, yo les voy a dar lo que hicieron en México. Primero vamos a mostrar qué es la ictericia. Esta va a ser una coloración amarillenta de la piel esclerótica semimucosa causada por la elevación en la bilirrubina. Es una manifestación clínica, esto no es una enfermedad, o sea, es a consecuencia de enfermedades que vamos a tener. Bueno, esto nos va a indicar una producción, metabolismo o eliminación de la bilirrubina. Suele hacerse evidente únicamente cuando la bilirrubina total alcanza un aproximado de 2.5 a 3 miligramos por decilitro. Lo que es muy frecuente o por lo que vamos a identificar que sí es una ictericia va a ser por la coloración de los ojos, por las escleróticas, va a tener principalmente ahí es donde se reconoce. Vamos a tener una ictericia y una pseudoictericia. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Como ya les mencioné, va a ser por la coloración de las escleróticas. Tenemos otra patología, por así llamarla, que es la carotenodermia, que esa es la pigmentación de plantas, palmas y pliegues, pero esta va a respetar las escleróticas. Esto suele ser causado por comer, pues, como su nombre lo dice, alimentos con exceso de caroteno o, pues, porque ustedes comen mucho, por decir la zanahoria.
Bueno, ¿de dónde viene la bilirrubina? Aproximadamente del 80 al 90% procede de la degradación de los eritrocitos envejecidos. El resto, pues, procede de la eritropoyesis ineficaz, mioglobina, citocronos y otras hematoproteínas. Vamos a tener la que es la bilirrubina no conjugada, esta también llamada bilirrubina indirecta. Esta es insoluble en agua y es liposoluble. Esta circula unida a la albúmina hasta llegar al hígado. Por ello, una hiperbilirubinemia indirecta aislada pues no va a producir la bilirrubinuria, ya que esta no se tiende a, pues como está fijada la albúmina, pues no puede filtrarse por el glomérulo. Y pues aquí vamos a tener el proceso de la captación y conjugación hepática. Primero la bilirrubina llega al hepatocito unida a la albúmina, se va a separar de la albúmina y es captada por el hepatocito. En el retículo endoplásmico va a estar la enzima UGT1A1, la cual esta nos va a transformar en bilirrubina conjugada directa, que esta es la que va a ser hidrosoluble y esta nos va a dar, se va a excretar por la bilis y va a aparecer en orina cuando esta aumenta en la sangre. Y se llama coluria. Sí. Esta también la vamos a tener en la excreción intestinal. La bilirrubina conjugada pasa al hígado por medio de la bilis, va a llegar a las biliares y al intestino. En el intestino se va a transformar en urobilinógeno y otros pigmentos. Ahí es el que nos va a dar el pigmento de la orina, por eso la orina es color amarilla. Se va también a formar la esterocobilina. Esta es la que nos va a dar el color de las heces. Y pues esto nos va a ocasionar que la bilis, si no llega al intestino, disminuye los pigmentos fecales y aparece la hipocoluria o acolia. Eso es importantísimo, chicos. Manifestaciones clínicas. El paciente te va a decir, doctor, mi pipí parece Coca-Cola o parece canela. Es coluria, aparte de la ictericia conjuntival. Y otra cosa, mi popó no tiene color, es acolia. Eso siempre preguntarlo a los pacientes cuando ves un paciente ictérico, siempre. Oiga, ¿cómo estoy? No, normal, doctor. Y te va a decir, doctor, pero ¿qué crees? Hace una semana mi pipí estaba más oscura. Ya es vamos a hablar de hepatitis y está pasando, pero lo único manifestaciones clínicas que tú puedes ver del paciente te lo va a decir es coluria, acolia y ictericia conjuntival. Y bueno, esto es como lo que pasa desde el eritrocito hasta el intestino, que esto lo pueden revisar ya con más calma. Vamos a tener la clasificación del síndrome ictérico, que se va a clasificar en prehepático. Este va a ser un problema antes del hígado, principalmente por la producción excesiva de bilirrubina. Tenemos el hepático, que pues como su nombre lo dice, el problema viene en el hepatocito, ya que tiene la dificultad para captar, conjugar o excretar bilirrubina. Y en el prehepático, que es posthepático, la bilis no puede avanzar adecuadamente por la vía biliar. Y también puede clasificarse por fracción predominante, ya que sea no conjugada, conjugada o mixta. También vamos a tener la ictericia, que es obstructiva y no obstructiva. En la obstructiva, pues como su nombre lo dice, vamos a tener un impedimento mecánico al flujo biliar. En estos ejemplos tenemos la coledocolitiasis, estenosis, tumores o compresión externa. Y la no obstructiva, pues no existe un obstáculo mecánico en la vía biliar. Estos van a ser frecuentemente por hemólisis, alteraciones de la captación y conjugación, lesión hepatocelular y algunas colestiasis intrahepáticas. Aquí, chicos, para que sea más fácil, obstructivo y no obstructivo, directo e indirecto, y la suma de los dos es mixto. Los obstructivos se va a elevar la directa, no obstructivo la indirecta o no conjugada, y se va a sumar las dos bilirrubinas y es la total. Esto es característico. Normalmente pides PPHs, pruebas de funcionamiento hepático, y el paciente, el laboratorio te va a reportar 3. BI, bilirrubina directa, BD, bilirrubina directa, BI, bilirrubina directa y BT, bilirrubina total. Normalmente las 3 tienen que estar abajo de 1, de 1.0 miligramos.
Si se eleva arriba de 1.6, 1.7, ojo, pero ver cuál predomina. Si la D directa o la indirecta. Si te sale la directa, chicos, hay que pensar que es un problema obstructivo. Si es la I o la indirecta, es un problema inflamatorio, que es casi siempre una hepatitis, lo que está aquí comentando su compañera. Que no se les olvide, chicos, porque de verdad, llegan conmigo a presentarme un paciente con ictericia. Doctor, ¿y cuál tiene? No, pues la indirecta. ¿Y cómo están las bilirubinas? Pues la indirecta está muy elevada, doctor, pero tiene temas en la vesícula. No es posible, chicos. O sea, a lo mejor, pero si la bilirrubina indirecta está elevada, es problema inflamatorio. Si es obstructiva, es bilirrubina directa y está tapada. Eso es bien importante, chicos, para hacer la diferencia fácilmente. Dime, doctor. Sí, justo, a lo mejor puede ser que tenga piedras en la vesícula, pero no están causando en sí una obstrucción. Claro, en la vesícula tiene el conducto colédoco. Y en realidad, pues el problema es que salga la bilirrubina indirecta aumentada y tiene el problema inflamatorio. Claro, ahora, existe, lo vamos a ver, que haya piedras en la vesícula, esté inflamada y no hay piedras en el colédoco. Se llama síndrome de Mirici. Lo vamos a ver, síndrome de Mirici, porque te está obstruyendo la vesícula, el conducto colédoco, pero no hay piedras en el conducto colédoco, es por parte externa. Yo el jueves les voy a traer mi frasquito con mi museo de piedras que hemos sacado de mis cirugías, chiquitas, negras, grandotas, chiquititas, todas, y lo van a ver, que esas son las médicas que nos trabajamos con doctorillas. Hasta aquí vamos a parar, doctor, muy bien, hasta aquí, y el jueves continuamos, por favor. ¿Preguntas, doctora, ya para finalizar esto? Es un tema que a mí me apasiona, me encanta esto, creo que tengo mucha experiencia porque me ha tocado pacientes de eso. Vuelvo a decir, doctor, que sean clínicos. ¿Tienen paciente amarillo? Hay que pedirles por no, hay que ver qué es lo que tiene, explorar al paciente para llegar a un diagnóstico, ¿no? Yo tengo algunos colegas que antes de tocar panzas y ver, están pidiendo en laboratorios después. Los implícitos ya va a ser el protocolo que hay que pedir a estos pacientes, pero siempre sean muy observativos. Pregunten la pipí, la popó, color, si hay dolor en el hipocondrio derecho y si hay hepatomegalia. Eso nos va a decir su paciente. Creo que mandaron 2 alumnos nada más, ¿verdad? Este niño de lentes, ¿cómo se llama? Jesús. Juan. Y no sé, ella, una chica. ¿Alguien más faltó? ¿Quién más? Italia, ¿verdad? 26 grados. Que tengan excelente. No se puede temprano, por favor. Ya para terminar.